Homilía 2. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de vosotros en mis oraciones, oyendo de vuestro amor y de la fe que tenéis hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, para que la comunicación de vuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros, en Cristo Jesús. No pide el favor inmediatamente, sino que, tras admirar al hombre y elogiarlo por sus buenas acciones, y tras haber dado no poca prueba de su amor, al mencionarlo siempre en sus oraciones, y tras decir que muchos se sienten reconfortados por él, y que es obediente y cumplidor en todo, lo pone en último lugar, avergonzándolo particularmente. Porque si otros obtienen lo que piden, mucho más Pablo, si al presentarse antes que otros era digno de obtenerlo, mucho más cuando viene después de otros y pide algo que no le concierne a sí mismo, sino a favor de otro. Para que no parezca que escribió solo por esto y que nadie diga, si no fuera por Onésimo, ¿no habrías escrito? Vean cómo también señala otras causas de su epístola. En primer lugar, manifiesta su amor y luego también desea que se le prepare alojamiento. Al oír, dice, de vuestro amor. Esto es maravilloso y mucho mayor que si estando presente lo hubiera visto cuando estaba presente, porque es claro que de ser excesivo se había hecho manifiesto y había llegado incluso a Pablo. Y sin embargo, la distancia entre Roma y Frigia no era pequeña, pues parece que él estaba allí desde que se menciona a Arquipo, pues los colosenses eran de Frigia, a quienes les escribió. Cuando esta epístola se lea entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la epístola de Laodicea. Y esta es una ciudad de Frigia. Ruego, dice, que la comunicación de vuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que hay en Cristo Jesús. ¿Lo ven dar primero antes de recibir y antes de pedir un favor, conceder él mismo uno mucho mayor que el suyo? Para que la comunicación de vuestra fe, dice, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que hay en vosotros en Cristo Jesús. Es decir, para que alcancen toda virtud, para que nada falte. Porque así la fe se hace eficaz cuando va acompañada de obras, porque sin obras la fe está muerta. Y no ha dicho tu fe, sino la comunicación de vuestra fe, relacionándola consigo mismo y mostrando que es un solo cuerpo, y por ello particularmente haciendo que se avergüence de rehusarse. Si son partícipes, dice, con respecto a la fe, deben participar también con respecto a las otras cosas. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, de que por ti, oh hermano, son confortados las entrañas de los santos. Nada nos avergüenza tanto como dar a otros, sobre todo cuando alguien merece más respeto que ellos. Y no ha dicho, si lo haces con los demás, mucho más conmigo, sino que ha insinuado lo mismo, aunque se las ha ingeniado para hacerlo de una manera diferente y más amable. Tuve gozo, es decir, me has dado confianza por las cosas que has hecho por otros. Y consuelo, es decir, no solo somos gratificados, sino también consolados, porque son miembros de nosotros. Si pues debe haber tal acuerdo que al consolar a otros que están en aflicción, aunque no obtengamos nada,
nos alegremos por ellos, como si fuera un solo cuerpo el que se beneficia, mucho más si tú también nos confortas. Y no ha dicho, porque te rindes y cumples, sino aún más vehemente y enfáticamente, porque las entrañas de los santos, como si se tratara de un niño querido, amado con cariño por sus padres, de modo que este amor y afecto demuestra que él también es sumamente amado por ellos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandaros lo que conviene, observen su cautela, no sea que lo que se dijo, incluso con gran amor, hiriera al oyente hasta el punto de herirlo. Por eso, antes de decir para encomendarte, ya que era ofensivo, aunque al ser dicho por amor era más apropiado para consolarlo, aunque sin embargo por exceso de delicadeza lo corrige, por así decirlo, diciendo, teniendo confianza, con lo cual implica que Filemón era un gran hombre, es decir, nos has dado confianza. Y no solo eso, sino que añade la expresión en Cristo, con lo cual demuestra que no era más ilustre en el mundo ni más poderoso, sino que era debido a su fe en Cristo. Luego añade también, para encomendarte. Y no solo eso, sino lo que sea conveniente. Es decir, una acción razonable. Y vean con cuántas cosas aporta pruebas de esto. Haces el bien a los demás, dice, y a mí, y por amor a Cristo, y que la cosa es razonable, y que el amor da, por lo que también añade. Sin embargo, por amor al Señor, más bien te suplico. Como si dijera, sé que puedo lograrlo ordenando con mucha autoridad, a partir de cosas que ya han sucedido. Pero como estoy muy preocupado por este asunto, te lo ruego. Muestra ambas cosas a la vez, que tiene confianza en él, pues le ordena, y que está sumamente preocupado por el asunto, por lo que le suplica. Siendo como él, dice Pablo el anciano, ¡qué extraño! ¿Cuántas cosas hay aquí para avergonzarlo y obligarlo a obedecer? Pablo, por su condición, por su edad, porque era anciano y por lo que era más justo que todo, porque también era prisionero de Jesucristo. ¿Quién no recibiría con los brazos abiertos a un combatiente coronado? ¿Quién, viéndolo atado por Cristo, no le habría concedido 1000 favores? Tras tantas consideraciones, tras haber apaciguado su ánimo, no ha mencionado inmediatamente el nombre, sino que posterga una petición tan grande. Pues ya sabéis cómo se sienten los amos con los esclavos que se han escapado, y sobre todo cuando lo han hecho robando. Incluso teniendo buenos amos, cómo aumenta su ira. Habiendo entonces tomado todas estas molestias para apaciguar esta ira, y habiéndolo persuadido primero a servirle en todo, y habiendo preparado su alma para toda obediencia, entonces presenta su petición y dice, te suplico, añadiendo alabanzas, por mi hijo a quien he engendrado en mis prisiones. De nuevo se mencionan las cadenas para avergonzarlo y obligarlo a obedecer. Y luego el nombre, porque no solo ha extinguido su ira, sino que ha hecho que se deleite, porque no lo habría llamado mi hijo, dice, si no fuera especialmente útil. Lo que llamé a Timoteo, así lo llamo también. Y mostrando repetidamente su afecto,
lo insta por el mismo periodo de su nuevo nacimiento. Dice que lo he engendrado en mis cadenas, de modo que también por esta razón fue digno de obtener mucho honor, porque fue engendrado en sus mismos conflictos, en sus pruebas, en la causa de Cristo. Lo cual en otro tiempo os fue inútil. Observen qué gran prudencia, cómo confiesa las faltas del hombre y con ello apaga su ira. Sé, dice, que no fue provechoso, pero ahora nos será de provecho a ti y a mí. No ha dicho que te será útil para no contradecirlo, sino que ha presentado su propia persona para que sus esperanzas parezcan dignas de crédito. Pero ahora, dice, es útil para ti y para mí, porque si fue útil para Pablo, que exigía tanta severidad, mucho más lo sería para su Señor, a quien he enviado de nuevo a ti. Con esto también apaciguó su ira, entregándole, pues los amos se enfurecen más cuando se les ruega por el ausente, de modo que con este mismo acto lo apaciguó aún más. Y de nuevo, no ha dado el nombre solo, sino que usa con él una palabra que podría conmoverlo, más cariñosa que hijo. Ha dicho hijo, ha dicho yo lo he engendrado. De modo que era probable que lo amara mucho, pues lo engendró en medio de sus pruebas. Pues es evidente que sentimos un profundo afecto por aquellos hijos que nos han nacido en peligros de los que hemos escapado, como cuando la Escritura dice, ¡ay, Barochabel! Y cuando Raquel nombra a Benjamín, el hijo de mi dolor. Tú pues, dice, recíbelo, pues soy yo mismo. Muestra la grandeza de su afecto. No ha dicho, recíbelo, ni ha dicho, no te enojes, sino, recíbelo. Es decir, es digno no solo de perdón, sino de honor. ¿Por qué? Porque se ha convertido en hijo de Pablo, a quien yo hubiera querido retener conmigo para que en lugar vuestro me sirviera en las prisiones del Evangelio. ¿Ves con cuánta preparación previa lo ha presentado finalmente con honor ante su amo? Y observa con cuánta sabiduría lo ha hecho. Observa cuánto lo hace responsable y cuánto honra al otro. Has encontrado, dice, una manera de recompensarme por tu servicio. Aquí demuestra que ha considerado su propio beneficio más que el de su esclavo y que lo respeta enormemente. Pero sin vuestra voluntad, dice, nada haría, para que vuestro beneficio no fuese, por así decirlo, por necesidad, sino voluntariamente. Esto halaga especialmente a la persona consultada cuando la cosa, siendo en sí misma beneficiosa, se presenta con su consentimiento. Pues se producen dos buenos efectos. Uno gana y el otro se siente más seguro. Y no ha dicho que no debería ser por necesidad, sino como si fuera por necesidad. Porque yo sabía, dice, que no habiéndolo aprendido, sino conociéndolo de inmediato, no te habrías enojado. Pero sin embargo, por exceso de consideración, que no debería ser como si fuera por necesidad. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo tuvieras para siempre, y no más como a un siervo. Bien dijo, quizás, para que el amo ceda, pues como la huida surgió de la perversidad y de una mente corrupta, y no de tal intención, dijo, quizás. Y no dijo, por lo tanto huyó, sino, por lo tanto fue separado. Una expresión más justa que lo suavizó aún más.
Y no dijo se separó, sino fue separado, pues no fue su propio plan partir ni con este ni con aquel propósito, lo cual también dice José al excusar a sus hermanos, porque Dios me envió aquí. Es decir, se valió de su maldad para un buen fin. Por lo tanto, dice, fue separado por un tiempo. Así, acorta el tiempo, reconoce la ofensa y lo convierte todo en providencia. Que lo recibas, dice, para siempre. No solo por el presente, sino también para el futuro, para que siempre lo tengas, ya no como esclavo, sino más honorable que un esclavo. Porque tendrás un esclavo que morará contigo, más dispuesto que un hermano, de modo que habrás ganado tanto en tiempo como en la calidad de tu esclavo, porque de ahora en adelante no huirá. Que lo recibas, dice, para siempre, es decir, que lo vuelvas a tener. Ya no como siervo, sino como algo más que siervo, como hermano amado, especialmente para mí. Has perdido a un esclavo por un corto tiempo, pero encontrarás un hermano para siempre. No solo tuyo, sino también mío. Aquí también hay mucha virtud. Pero si es mi hermano, tampoco te avergonzarás de él. Al llamarlo hijo, ha demostrado su afecto natural, y al llamarlo hermano, su gran benevolencia hacia él y su igualdad en honor. Estas cosas no se escribieron sin un propósito, sino para que nosotros, amos, no desesperemos de nuestros siervos ni los presionemos demasiado, sino que aprendamos a perdonar sus ofensas, para no ser siempre severos, para no avergonzarnos por su servidumbre, de hacerlos partícipes con nosotros en todo cuando son buenas. Porque si Pablo no se avergonzaba de llamar a alguien su hijo, sus entrañas, su hermano, su amado, ciertamente nosotros no deberíamos avergonzarnos. ¿Y por qué digo Pablo? El maestro de Pablo no se avergüenza de llamar a nuestros siervos sus propios hermanos. ¿Y nosotros nos avergonzamos? Vean cómo nos honra. Llama a nuestros siervos sus propios hermanos, amigos y coherederos. Vean a lo que ha descendido. ¿Qué pues, habiendo hecho, habremos cumplido con todo nuestro deber? Nunca lo haremos, pero sea cual sea el grado de humildad al que hayamos llegado, la mayor parte aún queda atrás, pues considera que todo lo que haces con un consiervo, pero tu Señor lo ha hecho con tus siervos. Escucha y tiembla. Nunca te entusiasmes con tu humildad. Quizás te rías de la expresión, como si la humildad pudiera envanecer, pero no te sorprendas, envanece cuando no es genuina. ¿Cómo y de qué manera? Cuando se practica para ganar el favor de los hombres y no el de Dios, para ser alabados y tener una mentalidad alta, porque esto también es diabólico. Pues así como muchos se envanecen por no serlo, así también se enorgullecen de humillarse por ser altaneros. Por ejemplo, ha venido un hermano o incluso un siervo, lo has recibido, le has lavado los pies. Inmediatamente te consideras muy bueno. He hecho, dices tú, lo que ningún otro ha hecho. He alcanzado la humildad. ¿Cómo puede alguien entonces permanecer en la humildad? Si recuerda el mandato de Cristo, cuando hayas hecho todo, di, siervos inútiles somos. Y otra vez el maestro del mundo diciendo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Solo aquel que se ha persuadido de que no ha hecho gran cosa, por muchas que haya hecho, puede ser humilde de espíritu, aquel que piensa que no ha alcanzado la perfección.
Muchos se enorgullecen de su humildad, pero no nos dejemos afectar tanto. ¿Has hecho algún acto de humildad? No te enorgullezcas de ello. De lo contrario, todo el mérito de ello se pierde. Tal era el fariseo. Se enorgulleció de sus diezmos a los pobres y perdió todo el mérito de ello. Pero no así el publicano. Oye a Pablo decir de nuevo: de nada tengo mala conciencia, sin embargo, no por eso soy justificado. ¿Ves que no se exalta a sí mismo, sino que por todos los medios se humilla y se abaja? Y eso también cuando había llegado a la misma cumbre. Y los 3 niños estaban en el fuego y en medio del horno. ¿Y qué dijeron? Hemos pecado y hemos cometido iniquidad con nuestros padres. Esto es tener un corazón contrito. Por eso pudieron decir: sin embargo, con corazón contrito y espíritu humilde, seamos aceptados. Así, incluso después de haber caído en el horno, se humillaron en gran manera, incluso más que antes, porque cuando vieron el milagro que se realizó, creyéndose indignos de esa liberación, se humillaron en humildad. Porque cuando estamos persuadidos de que hemos recibido grandes beneficios más allá de lo que merecíamos, entonces nos entristecemos particularmente. Y sin embargo, ¿qué beneficio habían recibido además de lo que merecían? Se habían entregado al horno, habían sido hechos prisioneros por los pecados de otros, porque todavía eran jóvenes, y no murmuraron, ni se indignaron, ni dijeron: ¿de qué nos sirve servir a Dios o qué ventaja tenemos en adorarlo? Este hombre es impío y se ha convertido en nuestro Señor. Somos castigados con los idólatras por un rey idólatra. Hemos sido llevados al cautiverio. Nos han privado de nuestra patria, de nuestra libertad, de todos nuestros bienes paternos. Nos hemos convertido en prisioneros y esclavos. Estamos esclavizados por un rey bárbaro. Nada de eso dijeron. ¿Pero qué? Hemos pecado y cometido iniquidad. Y no por ellos mismos, sino por otros ofrecen oraciones. Porque dicen: nos has entregado a un rey odioso y malvado. De nuevo, Daniel, arrojado por segunda vez al foso, dijo: porque Dios se ha acordado de mí. ¿Por qué no se acordaría de ti, oh Daniel, cuando lo glorificaste ante el rey diciendo: no por la sabiduría que tengo? Pero cuando te echaron en el foso de los leones por no obedecer aquel decreto tan perverso, ¿por qué no se habría de acordar de ti? Por esta misma razón, ¿no te echaron allí por su causa? Sí, en verdad, dice, pero soy deudor de muchas cosas. Y si dijo tales cosas después de haber mostrado tan gran virtud, ¿qué diremos después de esto? Pero escuchen lo que dice David. Si así dice: no tengo complacencia en ustedes, heme aquí, que haga de mí lo que bien le pareciere. Y sin embargo tenía un número infinito de cosas buenas de las que hablar. Y Elí también dice: es el Señor, que haga lo que bien le pareciere. Esta es la parte de los siervos bien dispuestos, no solo en sus misericordias, sino también en sus correcciones y en los castigos, someterse completamente a Él. Porque, ¿cómo no es absurdo si soportamos que los amos golpeen a sus siervos, sabiendo que los perdonarán porque son suyos, y aún así suponemos que Dios al castigar no perdonará? Esto también lo insinuó Pablo, diciendo: sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Un hombre, decimos, no desea que sus bienes disminuyan. Sabe cómo castiga, está castigando a sus propios siervos. Pero ciertamente nadie de nosotros perdona más que aquel que nos creó de la nada, que hace salir el sol, que causa la lluvia,
que insufló nuestra vida en nosotros, que dio a su propio Hijo por nosotros. Pero como dije antes, y por lo cual he dicho todo lo que he dicho, seamos humildes como debemos, seamos moderados como debemos, que no sea para nosotros una ocasión de envanecernos. ¿Eres humilde y más humilde que todos los hombres? No te ensoberbezcas por eso, ni reproches a los demás, para que no pierdas tu orgullo. Precisamente por esto eres humilde, para librarte de la locura del orgullo. Si por tu humildad caes en esa locura, sería mejor para ti no ser humilde. Pues escucha a Pablo decir: el pecado produce en mí la muerte por medio de lo que es bueno, para que por el mandamiento el pecado se vuelva sobremanera pecaminoso. Cuando te venga a la mente admirarte por ser humilde, considera a tu maestro, a lo que descendió, y ya no te admirarás ni te alabarás, sino que te burlarás de ti mismo por no haber hecho nada. Considérate completamente deudor. Sea lo que sea que hayas hecho, recuerda aquella parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Agradecemos a nuestros siervos por atendernos? De ninguna manera. Sin embargo, Dios nos agradece a nosotros, que no le servimos a Él, sino que hacemos lo que nos conviene. Pero no nos dejemos llevar por la impresión de que nos debe las gracias para que nos deba más, sino como si estuviéramos saldando una deuda. Y todo lo que hacemos es deuda. Si al comprar esclavos con nuestro dinero queremos que vivan completamente para nosotros y que lo que tengan lo tengan para nosotros, ¿cuánto más será así con Él, quien nos creó de la nada, quien después nos compró con su preciosa sangre, quien pagó por nosotros un precio que nadie soportaría pagar por su propio Hijo, quien derramó su propia sangre por nosotros? Si por lo tanto tuviéramos 10,000 almas y las entregáramos todas por Él, ¿deberíamos pagarle lo mismo? De ninguna manera. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo sin debernos nada, pero todo fue cuestión de gracia. Pero de ahora en adelante somos deudores, y siendo Dios mismo se hizo siervo, y no estando sujeto a la muerte, se sometió a la muerte en la carne. Nosotros, si no entregamos nuestras vidas por Él, por ley natural, ciertamente debemos entregarlas, y poco después nos veremos separados de ellas, aunque sea de mala gana. Así también con las riquezas, si no las damos por Él, las entregaremos por necesidad al final. Lo mismo ocurre con la humildad. Aunque no seamos humildes por Él, seremos humillados por las tribulaciones, las calamidades y los poderes que nos dominan. Mira pues cuán grande es la gracia. Él no ha dicho: qué grandes cosas hacen los mártires. Aunque no mueran por mí, ciertamente morirán. Pero se reconoce en gran deuda con ellos porque renuncian voluntariamente a lo que por naturaleza estaban a punto de renunciar pronto contra su propia voluntad. Él no ha dicho: qué gran cosa hacen quienes entregan sus riquezas. Incluso contra su voluntad tendrán que entregarlas. Pero Él se reconoce en gran deuda con ellos también, y no se avergüenza de confesar delante de todos que Él, el Señor, se nutre de sus esclavos. Porque esta también es la gloria de un amo, tener esclavos agradecidos. Y esta es la gloria de un amo, amar así a sus esclavos. Y esta es la gloria de un amo, reclamar para sí lo que les pertenece. Y esta es la gloria de un amo, no avergonzarse de confesarlos delante de todos.
Por tanto, dejémonos llevar por el asombro ante este gran amor de Cristo. Dejémonos llevar por esta poción de amor. Aunque un hombre sea humilde y vil, si oímos que nos ama, nos llenamos de amor hacia él y lo honramos sobremanera. ¿Y entonces amamos? ¿Y cuando nuestro amo nos ama tanto, no nos conmovemos? No seamos, le suplico, tan indiferentes con respecto a la salvación de nuestras almas, sino amémoslo según nuestras fuerzas y dediquémoslo todo a su amor, nuestra vida, nuestras riquezas, nuestra gloria, todo con deleite, con alegría, con presteza, no como si le rindiéramos nada a Él, sino a nosotros mismos. Porque así es la ley de los que aman. Creen recibir favores cuando sufren injusticias por amor a sus seres queridos. Por tanto, tengamos tal afecto hacia nuestro Señor, que también participemos de los bienes venideros en Cristo Jesús, Señor nuestro.